varones en España, y eso que no eran, aunque no eran hermanos, en Egipto es peor todavía. Bien, si seguimos, esto es Roma, y esta es una imagen, además de un lupanar. La palabra lupanar en la época significaba burdel. En la traducción actual hoy también se utiliza la palabra. Y esto corresponde a Pompeya, es un fresco de Pompeya. Y es un fresco, es lo que mejor hemos llegado a conocer de cómo era el sexo en la antigüedad en Roma, porque había en Pompeya concretamente unos cuantos, 20 o 30 lupanares de este tipo, quiero decir casas de prostitución. Hoy le llamaríamos club de prostitución o club simplemente. Bien, pues entonces no había televisión, obviamente. Con lo cual, estas eran las imágenes que tenían para estilarse los clientes cuando les daban servicio a las prostitutas. Y esto se ha conservado, pues como sabéis, por la creación del Vesubio, etcétera, se ha conservado exactamente igual. Bueno, aquí hemos dado un salto. Y hemos dado un salto a una de las sexualidades de la antigüedad que a mí me parece más original y que más me ha llamado la atención cuando he investigado sobre ella. Y que es la menos conocida por otra parte, porque estas cosas de Roma y demás, o de la sexualidad de Grecia se saben más. China. En China el sexo era algo que no tiene que ver con lo que hemos mencionado hasta ahora. Para los chinos el sexo no era algo de unión con Dios, no era algo religioso, no era pecado tampoco, no era tampoco una fuente necesariamente de placer, ¿vale? Era placer, por supuesto, pero para los chinos el sexo era algo medicinal. Y esto es verdaderamente curioso, porque cuando uno iba a un médico en China, pues ven muchos lados, porque los chinos sabemos que han escrito muchísimo, siguen escribiendo, claro. Cuando iba uno a un médico, le recetaba sexo, pero le recetaba cuáles eran las posiciones que debía tener. Eso quizás no sea tan importante, pero sí un aspecto muy importante y esencial en este tema de la sexualidad, que es la frecuencia. Es decir, que uno salía con su receta de tú lo tienes que hacer 3 veces por semana, si es empleada, claro, lógicamente, y en tal posición. Claro, esto es verdaderamente original porque es un concepto muy original, pero si reflexionáis sobre ello, está claro que el sexo tiene un aspecto medicinal también. Es evidente que el sexo relaja. Bueno, a lo mejor crea una cierta tensión al principio, que cuando luego se desencadena en esa relajación con el orgasmo y que lleva pues a ese tema medicinal. A veces hemos oído escuchar a esta mujer es medicinal para él. Bueno, pues de modo está relacionado con esta filosofía china tan sabia. Y la frecuencia, sí, es importantísimo, porque claro, es malo no tener nada de sexo, pero igualmente es malo tener muchísimo sexo, dependerá de la edad, claro. Pero una persona de 50 o 60 años, si eyacula todos los días, va a consumir un montón de energía. Con lo cual, lo que los chinos decían es que tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio significa no eyacular ni mucho ni demasiado poco. Y por eso entraba el aspecto del médico y de la receta, y de esa función medicinal. Relacionado con esto, no he traído imágenes, muy conocido, el Kama Sutra indio, va en cierto modo por esa línea, en esa línea, aunque hay posturas en India más radicales que llevan a decir que lo que hay que hacer es eliminar completamente la eyaculación. Y fomentan el orgasmo masculino sin eyaculación, algo que es totalmente posible, es técnicamente posible. Es decir, algunos no lo saben, pero realmente es así. Es decir, uno puede contener la eyaculación hasta el extremo, no llegar a eyacular y tener un orgasmo siendo hombre. Bien, estas filosofías antiguas China e India, desde luego interesantísimas, en mi opinión más interesante que Roma y que Grecia. Estamos aquí en una cultura completamente diferente, que es la cultura inca. Esta escultura concretamente me hizo mucha gracia porque el Museo de Lima, uno de los dos museos de Lima, está el famoso Museo del Oro, el Museo de Arte. Estas esculturas que hay tantas de imágenes eróticas o sexuales más que eróticas, las tienen en una sala separada que te pierdes, porque sala separada no lo he dicho bien, en un edificio separado. O sea, vas al museo, ves un museo, etc. Y una parte, aparte, si no preguntas, no sabes que eso está. Y dice, oye, ¿dónde están las imágenes estas? Bueno,
¿qué significa? Que en su época eso era el sexo fuente de energía, que se hacían esculturas, que se hacía arte, que estaba muy bien visto, que no había ningún problema y que hoy sigue siendo un tabú, porque en buena parte la sexualidad es un tabú. Si yo intento en Facebook promocionar este libro, no me deja. Cuando tiene la palabra sexualidad, ya está. Si seguimos con el salto, he dicho que va a ser breve porque luego podemos ampliar más en los puntos que queráis. El sexo oral y anal en los cristianos es pecado. Pues esto hay mucha gente que no lo tiene claro, y muchas sacerdotes que tampoco lo tienen claro. Bueno, y particularmente el sexo anal no es una cosa que me interesa en absoluto, no es un pecado, no, esto casi me da completamente igual. Pero sigue habiendo muchas sacerdotes que defienden que el sexo oral, como va orientado solamente al placer, es pecado. E incluso la Iglesia tampoco acaba de tener claro, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, y variando, ahora parece que están un poco más moderados, que el sexo que tiene una función no reproductiva es pecado. Vale, hemos dado un cambio radical con respecto a lo que estábamos hablando antes, que el cambio es completo, porque ya ahora el sexo pues pasa a ser pecado. Y dentro de que el sexo es pecado, sin embargo, aquí tenemos qué hacer con los deseos sexuales. Esto es la Biblia. Gálatas, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bien, ya lo tenemos. Romanos, sino vestigios del Señor Jesucristo y no brevéis para los deseos de la carne. Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que hagáis. Y esto es una de las cosas que me han parecido más graciosas todavía. Esto es las penas que existían en la Edad Media por determinadas actividades sexuales. Penas entre comillas, no penas civiles, penas canónicas como producto de la confesión. Es decir, tú te confesabas y decías, he tenido sexo con mi mujer arriba, pues estabas castigado a 3 años, no 3 años de cárcel, no. 3 años sin ningún tipo de relación sexual. Y esto es lo que se defendía en la Edad Media, es decir, esto está muy estudiado, pero también se ha ido moderando, por supuesto, esto no existe hoy, no creo que haya ningún sacerdote que hoy te condene a esto cuando te confieses. Posición lateral, pues lo ves 40 días, posición de pie 40 días, posición por detrás 40 días también, eyaculación fuera 40 días, y la eyaculación fuera es el coitus interruptus, porque es pecado, porque no va a la reproducción. Coito anal con un hombre, esto 3 años, esto está fatal. Con un niño 2 años, a mí en 2 años me parece poco, eso debería ser a la cárcel. Coito anal con una mujer 7 años, pues resulta bastante gracioso, porque con un hombre son 3 y con una mujer 7, no sé, o será contra la natura, porque con el hombre sí que hay relación, no lo sé. Coito anal con un sacerdote, eso ya 10 años, creo que debería. ¿10 años para el sacerdote? Eso iba a decir que al sacerdote lo debería expulsar. Iba a decir, no, el sacerdote no. Eso son las penas, son para el que lo hace. Coitus interruptus, que bueno, eso está con eyaculación fuera, no sé si ya antes he dicho, entre 2 y 10 años. Y semen en la boca 15 años, eso era lo más heavy, vamos, eso ya pecado gravísimo. Entonces, claro, esto nos muestra lo que hemos cambiado de estas penas. Este cuadro concretamente es del siglo XVI, no es del siglo XX, XVI-XVII, pero bueno, nos muestra que hemos cambiado muchísimo. Esto no tiene nada que ver con lo que he explicado antes. Y en cierto modo esto, en parte, sigue en el inconsciente. Bueno, los que nos hemos educado yo estudié en jesuitas, viví la época de Franco cuando estaba en el colegio, iba a misa, no por voluntad propia, pero iba a misa todos los días porque así estaba en el programa. Y los sacerdotes pues te decían que si te masturbabas te ibas a quedar ciego. No sé si esto lo habéis vivido vosotros o no, pero claro, evidentemente esto se ha demostrado con el tiempo que no es así, pero eso está ahí, eso está en la cultura, y el que lo ha vivido y lo ha vivido de pequeño o de joven, pues evidentemente le queda. A las generaciones actuales no, porque además la evolución está siendo muy rápida en todo, pero dentro de la historia de la sexualidad está claro que habría que analizar ese periodo que hemos hablado, inicial antiguo, y luego la Iglesia Católica, que nos ha ocupado muchísimos siglos, porque desde la evolución del cristianismo, desde que Roma lo adopta como religión, con Constantino, 313 o 330, hasta ahora hemos
tenido en la Iglesia. Y ahí está. Y bueno, y muy respetable que habrá algunos que les parezca esto muy bien, y yo lo respeto perfectamente. Cada uno puede enfocar la vida sexual como a su manera, porque la sexualidad es libre. Y damos un cambio, un salto a otra de los aspectos que tiene el libro, y un capítulo concreto es este capítulo, Metafísica del Amor. Lo de Metafísica de la Muerte es que forma parte del mismo libro. En realidad esto no es un libro, es parte del famoso libro El mundo como voluntad de poder y representación de Schopenhauer, siendo Schopenhauer el famoso filósofo alemán del siglo XIX. Para mí es el filósofo más significativo, me encanta leerlo, y además, bueno, la música le apasionaba, por más todavía. Y él nos ofrece una metafísica del amor y por tanto del sexo súper original, y que nos debe llevar a reflexionar también. ¿Qué es lo que dice Schopenhauer? Schopenhauer dice que el amor no existe, que no es verdad esto del enamoramiento y demás, que lo que nos está engañando es la naturaleza. ¿Por qué nos engaña la naturaleza? Porque según Schopenhauer, cuando tú estás con una mujer o con un hombre y se entrecruzan las miradas y se entrecruza el deseo, lo que está ahí es el germen de un ser humano que luego va a nacer. Y bien, es una reflexión muy interesante, porque realmente es así. Vamos a ver, nos olvidamos ya, porque con esto de los preservativos, de la píldora, del DIU, etcétera, pues ya nos olvidamos que el sexo tiene una función eminentemente reproductiva en estos animales que estamos aquí, porque somos animales también, y en otros animales, o todos los animales. El sexo sirve para reproducirse. Ahora somos muchos, somos 8.000 millones, antes éramos bastante menos. Y antes el sexo era muy importante, porque había que reproducirse y mucho, y cuanto más nos reprodujéramos, mejor. Ahora no, cuanto más nos reprodujéramos, peor, porque nos vamos a cargar el planeta. Entonces esa idea de Schopenhauer es excelente, porque él está diciendo, no, realmente no es enamoramiento. Lo que ocurre es que en ese deseo, aunque sea un deseo puramente sexual, se está pretendiendo alumbrar una vida nueva. Y realmente, si esa relación sexual se mantiene sin preservativo, o sin píldora, o sin ningún medio de interrupción, existen posibilidades altas de que ahí pueda surgir un ser humano. Luego, no va realmente descaminado. Y esto nos ofrece una visión del sexo y del amor pues, completamente distinta desde una perspectiva filosófica. Y ahora me diréis, ¿qué tiene que ver aquí los monjes? Este chico se ha equivocado, bueno, lo del chico me lo pongo yo. ¿Qué tiene que ver los monjes? ¿No? Me han puesto aquí una foto que no tiene nada que ver. Pues sí, los monjes tienen mucho que ver con la sexualidad o la antisexualidad, porque los monjes en su receta original, y esto está explicado en el libro con detalle, se inventaron para ir en contra de la sexualidad. En ese momento, en la receta original no llevaba ni azúcares añadidos ni nada. Entonces, la idea era evitar una comida que alentara la sexualidad. Es evidente que según lo que comas, esto es un poco contradictorio, porque comer mucha verdura es mucho más sano, pero incentiva más el sexo de la carne. No sé si en esto estaréis de acuerdo o no. Yo no soy muy carnívora, pero esto está bastante estudiado. Bueno, pues los he traído aquí por esta curiosidad histórica, una de las que se relatan en el libro. Vale, en esta segunda parte voy a ser rápido, voy a pasar simplemente unas imágenes. Quiero decir que como voy a pasar bastante más imágenes, porque hace referencia a la parte del libro relativa a la historia. No voy a hablar de la parte que Carlos no ha leído, relativa a la ópera, porque ya sería muy largo. Quiero decir que como voy a pasar bastantes imágenes, porque obvio que me alargaré mucho con detalles, esta conferencia luego la vamos a poner en vídeo en la Maison de France, en la página de la Maison de France de Facebook, o si no, en la mía también, en Pedro Beltrán Abogados. Entonces, que no hace falta que toméis nota porque voy a pasar en bastantes películas, pues si queréis tomar nota, la tomáis. Por supuesto, esta, como decía, hace referencia a la parte histórica de personajes. Leonardo da Vinci, una serie excelente de Amazon. Bueno, Leonardo era homosexual, pues es una curiosidad histórica. Aquí tenemos una película excelente, todas las películas que he traído son de plena recomendación, si no las traería,
Night Watch, que es una película de Peter Greenaway sobre Rembrandt. Rembrandt, ¿cuál es su curiosidad histórica sexual? Pues su atracción enorme por las mujeres jóvenes, incluso de menos de 16 años. Ya los jóvenes, pues ya. Y con las que tuvo 3 relaciones por lo menos. Goya, más todavía porque Goya, su última relación que aparece aquí, su pareja además, estamos hablando de una diferencia de más de 40 años de edad, y lo que hay es una película excelente del tristemente fallecido hace poco Carlos Saura, en la que aparece además esta relación. Camille Claudel, esta también es una historia bastante conocida, su relación con Rodin, también la diferencia era no tan espectacular como la de Goya, pero hablamos de 26-27 años, y también una película de plena recomendación por el Cardín. Renoir, pues este es también muy curioso porque tanto el padre como el hombre, como el hijo, se enamoran de la misma mujer. El padre ya bastante cascado, muy mayor, se enamora de una mujer muy joven y al final prefiere quedarse con el hijo, que por cierto que cineasta era al final también muy bueno. Varias películas espléndidas. Gauguin, este ya se pasa de la raya totalmente, porque este se va a la Polinesia y se dedica a acostarse con mujeres de 12 y 15 años. Y la época que trae el viaje es precisamente un viaje a Tahití. Tahití que no es Haití, no confundamos, Tahití es la Polinesia francesa. Las grandes pasiones de Ken Russell, donde hay una película aquí excelente que no está en la portada sobre Debussy